veneno o alimento, el pan. Este es el tema de hoy, amigos. Un saludo para los compañeros y amigos, amigas que nos escuchan en este momento en diferentes países a través de los grupos de Facebook y WhatsApp con los cuales estamos integrados, y también a toda la comunidad de Facebook. Tocamos el pan como tema porque es uno de los alimentos, se puede decir, básicos, y es de vital importancia tener el conocimiento sobre los efectos beneficiosos o dañinos que pudieran tener en nuestro organismo. Mi nombre es Carlos Miyazaki y soy especialista en alteraciones metabólicas del azúcar. En cuanto a los contenidos del pan, vemos que contiene sal procesada. Es una sal compuesta por dos minerales, básicamente, cloro y sodio. Sí, entonces es una sal procesada, normalmente de la sal de mar, que tiene 60 minerales, ¿verdad? Pero que se ha venido procesando e industrializando y manejando para su consumo en forma refinada. Y entonces ese es el efecto que va a tener, diferente a lo que sería una sal natural. La sal natural de mar, que tiene 60 minerales, a la hora de mezclarse, de diluirse en agua, tiene un tamaño de partículas aproximadamente de una milésima de micra, o sea, una millonésima de milímetro. ¿Sí? Y entonces eso permite que fácilmente penetra al interior de todas las células del cuerpo. Pero a la hora de procesar esa sal, ¿sí? ¿Qué sucede ya en la combinación cloruro de sodio? Que las partículas a la hora de la dilución ya no son del mismo tamaño, y entonces esas partículas corresponden aproximadamente a una micra, o sea, a una milésima de milímetro. Y entonces ya de ese tamaño no logran penetrar al interior de las células y por tanto se quedan en el espacio intercelular, y es donde las sales procesadas se hacen tóxicas. Entonces, cuando nos viene una serie de alteraciones, una es que dificultan, digamos, el metabolismo, el intercambio de iones dentro y fuera de la célula, y la otra es que pues no permite, digamos, hay una concentración en los líquidos intercelulares, y entonces eso es lo que lleva muchas veces a subir la presión arterial de las personas, ¿no? Entonces por eso es que se hace tóxica. Entonces eso es lo que se utiliza en el pan normalmente. Luego tenemos el jarabe de maíz. El jarabe de maíz alto en fructosa, que es el que regularmente se utiliza como endulzante. Antes pues se utilizaba normalmente el azúcar de caña, sí, pero ahorita para todo. Ustedes piden lo que sea, cualquier bebida, limonada, naranjada, y ya no va a haber azúcar. Todo es jarabe de maíz de alto en fructosa. Esos pomos de litro, ¿verdad?, con el que endulzan las diferentes bebidas, ¿sí? En cualquier lugar, eso es, ¿no? Y entonces eso, pues esa azúcar concentrada, pues que se ha probado que es más adictiva que cualquier otra cosa, bueno, con eso precisamente, ¿sí?, se hacen diabéticas las ratas para pruebas de laboratorio con los medicamentos antidiabéticos en 2 semanas. Son 2 semanas de consumir eso, suficiente para hacer las diabéticas de esas ratas. Y bueno, pues en el ser humano ya lo vemos. En el ser humano, los trabajadores, por ejemplo, de la industria refresquera, sí, casi no hay ninguno
que se escape de ser diabético por el alto consumo de refrescos. En 2 años que estén consumiendo, qué sé yo, 1 o 2 refrescos por día es suficiente, vean, para adquirir ese padecimiento, ¿no? Y entonces aquí, pues eso es lo que se está usando ahorita en todos los panes, sobre todo en los empaquetados. ¿Ya? Todavía pudieran escaparse ahí los panes caseros, los panes artesanales, en donde pues no tienen esa complicación. Luego venimos, en tercer lugar, como ingrediente, ¿sí?, de los panes se utilizan grasas, y lamentablemente son grasas procesadas, ultraprocesadas, ¿sí?, para mejorar la consistencia y del pan, ¿verdad?, y su sabor, ¿no? Y entonces aquí en esas grasas trans, ¿verdad?, que son grasas ultramente procesadas. Puede ser, por ejemplo, grasas trans, las margarinas que les ponen, porque si hablamos de mantequillas, bueno, casi, o sea, a la gente le gusta mucho utilizar mantequillas, pero hablan de la mantequilla, en realidad de la margarina, ¿no?, que es eso precisamente, ¿no? Entonces son vegetales hidrogenados, procesados, y que tienen sus complicaciones en ese sentido, porque no solamente se transforman en azúcares, esas grasas trans, sino que además son cancerígenas, ¿no? Entonces, vamos al cuarto componente que utilizamos en el pan. La soya se usa con mucha normalidad, la soya, ¿sí?, bien sea en forma, digamos, como agente de tratamiento. La lecitina de soya, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad?, que se mezcla con mucha frecuencia, van a encontrar en los paquetes de panes que se venden en los supermercados, ¿verdad?, que el componente muchas veces es ese, ¿no? Entonces la soya es, digamos, es un sustituto de hormonas, ¿sí?, y además, pues que está probado que tiene características cancerígenas también. Bien, luego tenemos agentes de tratamiento químico oxidantes. Aquí se encuentran sustancias químicas como la azodicarbonamida y el bromato de potasio. ¿Sí? Entonces, con este tipo de agentes químicos se blanquea la harina y entonces queda bien bonita, ¿verdad?, el pan. Y bueno, el problema está en que ese bromato, ese bromo, ¿sí?, viene a sustituir en el organismo el iodo que necesita la hormona tiroides, la glándula tiroides, ¿verdad? Y entonces hay una baja producción de hormona tiroidea por el defecto que tiene la utilización. O sea, está sustituyéndose el bromo, ¿sí?, por yodo. Mejor dicho, al revés, el yodo por bromo, ¿no? Y lo que causa es un hipotiroidismo. Esa es una de las razones por las que el 50% de la población mundial actualmente pues padece de hipotiroidismo. ¿Sí? Claro, a esto, bueno, por supuesto hay que agregar otro tipo de causas de hipotiroidismo, como el que los vegetales no traigan los suficientes minerales, porque ya no hay minerales en la tierra, ya nos la acabamos, y bueno, pero aquí en sí, digamos, el factor de productos comerciales que nos afectan en nuestra tiroides. Luego tenemos los agentes reductores. Los agentes reductores, tenemos ahí los sulfitos. Los sulfitos son sustancias que pueden causar intolerancias, alergias y asma. Sí, hay personas alérgicas a este tipo de sustancias, y bueno, tiene la otra característica que va a reducir en buena medida los niveles de tiamina o de vitamina B1 en el organismo, que es de suma utilidad,
digamos, para diversas funciones en el cuerpo humano. Luego tenemos los emulsionantes, donde se utilizan también ácidos grasos diversos y la misma lecitina, que es para dar la consistencia al pan. Y bueno, tenemos los conservadores, ¿no? Que ahí son de los más diversos los conservadores, de repente van mezclados desde conservadores básicos normales como el benzoato de sodio, que es de lo más usado, pero también encontramos ahí conservadores malitos, dañinos y cancerígenos, ¿verdad? Como el glutamato monosódico, ¿verdad? Cuando son productos sobre todo no tan dulzones, y entonces le da un sabor agradable, medio saladito, y bueno, ahí es un producto cancerígeno también. Y por último, pues tenemos dentro del componente del pan las enzimas de hongos y bacterias, ¿no? Que eso pues no tendría tanto problema. Bien, entonces se ha visto que el pan, estamos en la disyuntiva de creer o de pensar que si es favorable o desfavorable su consumo. La verdad, yéndonos a la historia, si es que se ha descubierto que el ser humano desde hace 4 millones de años ya comía gluten, ¿sí? De alguna forma, aunque quizá, digamos, no toleraba mucho el grano de trigo. Sin embargo, digamos, hay reportes de investigaciones donde se habla de que es muy posible que millones de años antes, incluso de que el ser humano consumiera carne, podía haber consumido gluten, ¿no? No quiere decir por eso que fuera lo más saludable, pero en el proceso, en la evolución del ser humano, pues han tenido estos cambios, digamos, en la alimentación. Por mencionar algo, de acuerdo a las investigaciones, apenas hace 500.000 años, medio millón de años, ¿ya? En donde pues el ser humano entra, digamos, a lo que es la dieta paleo con el consumo de carne, ¿sí? Entonces, pues eso es muy relativo, ¿verdad? De que si el ser humano es carnívoro o es, digamos, es comensal de granos, pues eso habría que verlo indiscutible. Aquí lo importante es tener una idea clara de si es beneficioso o dañino el consumo del pan. Bien, entonces la cuestión está, el problema está principalmente con relación a todos estos ingredientes del pan, al procesamiento de los diferentes materiales que se utilizan para su elaboración, porque nos damos cuenta que con ese procesamiento el 50% de los grasos insaturados que pudieran ser los beneficiosos se eliminan con este procesamiento. El 50% del calcio, el 80% del hierro, el 65% de la vitamina D, el 95% de la vitamina E, el 98% del magnesio y muchas otras sustancias nutritivas que pudiera contener, digamos, ese grano, ¿no? Y bueno, las consecuencias de cómo estamos consumiendo el pan con tales ingredientes en lo concreto es que más obesidad, más diabetes, más alergias y asma, más intolerancia al gluten y digamos lo que es la enfermedad celíaca, sí, cada vez más frecuente, y las deficiencias vitamínicas. Entonces aquí habría que considerar por ejemplo, en cuanto a los síntomas que nos dan una idea de lo que pueda causar el consumo de pan actual: fatiga, neblina cerebral, hipoglucemia, inflamación intestinal, obesidad, hipertensión y depresión, y por supuesto somnolencia. Todos esos signos y síntomas se van a apreciar luego del consumo del alimento pan, ¿no? Y se ha venido argumentando por algunos autores
que el pan puede ser, no solamente es diabetógeno, sino que es, digamos, su consumo predispone a las enfermedades neurológicas por el daño que causa en el cerebro, en la célula nerviosa. Sí, entonces hay muchas investigaciones sobre eso, y bueno, pues entonces enfermedades como la demencia, como el Parkinson, como el Alzheimer, entonces pudiera ser también resultado del excesivo consumo de productos como el pan. Sí. Sin embargo, hay algunos otros autores que argumentan y defienden el pan. Sí, y entre, digamos, en esa corriente habría que tomarla en cuenta también. Por supuesto, no estamos hablando del pan con todos estos ingredientes químicos, ¿no? Sino la conveniencia de consumir pan en forma moderada cuando es hecho artesanalmente, y entonces pudiera ser, toda vez que no se haga un producto de consumo diario, probablemente sí pudiera ser beneficioso para la salud. Sí, entonces en ese sentido, pues habría que buscar esas opciones, ¿no? Por los beneficios que también pudiera traer usado de esa manera, ¿no? Entonces no hay que cerrarse en la otra postura, sino que hay que aceptar la posibilidad, digamos, de que pudiera ser beneficioso el consumo del pan cuando por ejemplo, se hace, digamos, con trigo entero, masa, la utilización de masa madre, ¿no? ¿Verdad? Fermentada, y entonces ahí es un proceso natural en donde no tienen que involucrarse todos estos químicos, y por lo tanto, o sea, aquí lo único que pudiera hacer es que pudiera persistir algún nivel de intolerancia, pero aún así, en el grueso de las personas, de la mayoría de las personas, pudiera ser de utilidad para la mejora de la salud, ¿no? Entonces habría que considerarlo. Lamentablemente, pues no está en nuestro alcance, digamos, el consumo, la posibilidad del consumo más generalizado de este tipo de pan con estas características. Bueno, aunque tenemos, por ejemplo, quienes hacen el intento, ¿verdad? Aquí tenemos con nosotros a nuestra querida head coach Esmeralda Camarena, que pues ella nos da orientación, asesoría sobre la elaboración de panes, y bueno, pues sabemos que ella procura hacer un pan más casero, más artesanal, ¿no? Y entonces más saludable. Bien, entonces quiero también pues darle la bienvenida a algunos amigos que vienen del grupo Aguilitas de Mazatlán, AC. Aquí está con nosotros Gabriel Cortés, su presidente, extraordinario pintor de boca, y bueno, su compañera Beatriz y ¿perdón? Ramón Barraza, otro compañero. Bien, entonces pues bienvenidos, y un gusto tenerlo aquí con nosotros. Quiero decirles el motivo, digamos, de la visita de estos compañeros de Habilitas de Mazatlán. No solamente, ¿verdad?, es para venir a saludarnos, sino que pues ellos, por supuesto, promocionan su trabajo. Es un organismo, Habilítate Mazatlán, asociación civil, que se dedica a la fabricación de muebles de cartón para niños discapacitados. Y entonces se dan a la búsqueda de niños con problemas para poder ver qué necesidades tienen en cuanto a mobiliario, y entonces ellos se encargan de fabricarlos. Sí, y bueno, pues quienes lo fabrican también son compañeros deshabilitados, sí, que también esa es su fuente de trabajo, y en ese sentido pues hago un llamado, ¿verdad?, a toda la sociedad para que pues apoyen a este grupo, ¿no?, en su labor. Pues no solamente beneficiamos con ello a niños deshabilitados, ¿verdad?, que ocupan
en seres inmuebles, sino que también pues están generando fuentes de trabajo a compañeros que también tienen esa deshabilitación, se puede decir, ¿no? Pues entonces, bienvenidos, muchas gracias, esperamos tenerlos con frecuencia aquí y que pues que resulte productiva su venida. Bien, no sé si hay alguna pregunta con relación al tema del pan. ¿El pan integral ayuda mucho para esto o tiene los... Sí, es que de hecho la forma de pan saludable tendría que ser integral. Por supuesto, pero no es el integral en donde se mezclan todos los químicos, sino un integral artesanal que venga del grano entero y que, bueno, tenga su mínimo proceso, pues, ¿verdad?, de elaboración, más casero, más artesanal, más natural, y entonces ahí pudiera ser esa la opción. Porque incluso, por ejemplo, aún yo que practico mucho el plan de alimentación cetogénico para los padecimientos de diabéticos, enfermos de cáncer, personas que sufren convulsiones, enfermedades autoinmunes, en donde se aplica la dieta cetogénica, puede ser conveniente y saludable, más conveniente utilizar o consumir un pan con esas características más saludables, menos intolerantes. O sea, es beneficioso para la salud. ¿Por qué? Porque es como un ejercicio para el organismo humano, para los órganos, donde se ponen en alerta en contra de ese agente extraño, ¿verdad?, que es la proteína del trigo, y entonces eso es un ejercicio interno extraordinario, ¿sí?, que puede contribuir a mejorar la función de las mitocondrias de las células, incluso, ¿no?, que ese es lo fundamental. Aquí el problema con este tipo de consumo de pan, ¿sí?, es que lo primero que nos genera, ¿sí?, esto es desnutrición. Primera cosa, ¿sí?, o sea, quien consume pan diariamente con estas características termina desnutrido. Primera cosa. Ya lo vimos, ¿por qué? No, por toda la pérdida, digamos, de nutrientes, de minerales, de vitaminas, ¿verdad?, que se tienen en el proceso. Pero también hay que considerar que es necesario construir un estilo de vida que fuera más saludable. Por ejemplo, hay quienes hablan de la conveniencia de consumir lo que la naturaleza nos da. Y entonces, en ese sentido, los granos, no por casualidad, ¿sí?, se cosechan, se cultivan y cosechan en los periodos de otoño y de invierno, y no de primavera a verano, ¿sí? Y entonces atentamos contra la naturaleza cuando hacemos lo contrario. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad?, por ejemplo, para otoño e invierno son los frutos secos, la carne y los granos. Y entonces para la primavera-verano, pues son las verduras, las frutas de diferentes frutas frescas, las bayas, tipo fresas, cerezos, lo que fuera. Y entonces eso correspondería a lo más saludable y conveniente para el ser humano, porque corresponde a lo que nos dicta la naturaleza. Al hablar de panes de harina, porque hablamos de este pan de maíz, se refiere el pan exclusivamente de harina. Estamos hablando aquí de lo que es el pan, lo que ha sido el pan de toda la vida. Claro, se han venido sustituyendo harinas y se ha metido el maíz y se ha metido, qué sé yo, X cosas. Pero estamos hablando aquí de lo que es el trigo. La harina de trigo, el clásico pan blanco, ¿verdad? Del bolillo, del pan de barra normal, ¿no? Blanco, ¿no? Doctor, ¿quedan las galletas? ¿Dónde quedan las galletas? ¿Es igual que el pan? ¿Quedan dentro del pan? Es lo mismo. Es lo mismo. Y utilizan todavía, y quizás hasta más cosas. Hasta la galleta de animalitos. Sí, todas.
Sí. Claro, probablemente las galletas de animalitos sean de las que tienen menos proceso. Si comparamos una galleta de animalito, ¿verdad? Digamos con, qué sé yo, una galleta emperador o qué sé yo. Claro, hay una diferencia, ¿no? En cuanto a daño. El uno te hace el 50% del daño y el otro, de daño y el otro te causa el 90 o el 100, ¿no? ¿Ya? Entonces hay niveles para eso. ¿Bien? ¿Alguna otra cosa? El pan Ezequiel, el de granos germinados. ¿Cómo la pregunta? Mira, lo que pasa es que el problema principal con los panes es que nos genera resistencia a la insulina en la mayor parte de los humanos. Y resistencia a la insulina significa una elevación del nivel de insulina en sangre, ¿sí? Por la necesidad de bajar los niveles de azúcar que se incrementan con el consumo de pan. ¿Sí? Y entonces, con esa resistencia a la insulina, pues esa es la fase inicial de la diabetes. Y por supuesto, ¿verdad?, la fase primera para las enfermedades neurológicas, los cánceres y demás, ¿no? De todos los males se puede decir. ¿Alguna otra cosa? El gansito, el pingüino y todos los baratos. Sí. Sí, entonces aquí lo grave, como les digo, es eso. Es que el pan, así como lo comemos, y del tipo del pan que comemos, ¿sí?, nos va a generar resistencia a la insulina. Dicho de otro modo, es la fase inicial de la diabetes. Toda diabetes tipo 2 pasa por esa fase de resistencia a la insulina, en donde se incrementan los niveles de insulina en sangre, ¿sí?, hasta que truena, empieza a tronar el páncreas. Y entonces sí, ahí se pierde la función. Aunque hay sustancias que de entrada, aún sin resistencia a la insulina, como por ejemplo, digamos, en el caso de cualquiera de estos químicos, pudiera generar un daño, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el uso de la azodicarbonamida, ¿no? Ese químico es un químico oxidante con el que se blanquea, pero que se transforma en un veneno que se llama aloxano. Y ese veneno es causa directa, digamos, de diabetes, porque daña las células Langerhans del páncreas, productoras, las células beta, productoras de insulina en el páncreas. Y entonces ahí empieza a haber un daño, ¿sí?, al páncreas, ahí sí, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando no solamente de diabetes tipo 2, que es reversible, sino de una diabetes tipo 1, en donde ya hay un daño del páncreas y entonces hay, digamos, muchas veces la necesidad de utilizar insulina, ¿no? Que bueno, que en mi postura yo procuro evitar la insulina, porque la insulina también es dañina, ¿no? Como su uso, ¿sí?, aún para quien lo necesita. Entonces hay que buscar siempre las opciones sin insulina en los tratamientos para diabetes, sea del tipo 2, por supuesto, en el 100% de los casos, y del tipo 1 al máximo posible. Un bolillo y una conchita, ¿hay mucha diferencia en el beneficio y el daño? Pues quizá la conchita, que tiene un poco más de azúcar, ¿verdad? Depende de quién la hizo. Sí, bueno, pero así es. La hizo Ley o su esposo. Sí, es que va a depender de los contenidos. Pero si lo hubiera hecho la misma persona con los mismos ingredientes, pues a lo mejor la conchita, ¿verdad? Porque la conchita desabrida no te va a saber, entonces tienes que meterle más fructosa. Incluso el bolillo que hacen en la panadería. Sí, sí, claro. De eso estamos hablando. Ok. Ese es el básico. Sí. La alimentación de los seres humanos
de los últimos siglos, ¿verdad? Pues incluso, por ejemplo, hubo periodos en donde había tal conciencia de esto. Por ejemplo, en Inglaterra, el siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, se prohibió el consumo del pan. A ese grado. ¿Sí? México es parte de mucho del alimento, lo que es el pan y la tortilla realmente. Sí, pero aquí ahorita no hay diferencia entre el pan y la tortilla. Porque acordémonos que hace 8 años, cuando surgieron las heladas, ya de por sí traía harina de trigo, las harinas nixtamalizadas, ¿sí? Pero desde hace 8 años que subió el precio del maíz, entonces le metieron más y más harina. Y entonces no hay mucha diferencia. No hay cosa que cause más resistencia a la insulina en México, en países como México y otros, donde se consume la tortilla, que la tortilla. Más que el pan. Porque aquí, los mexicanos somos más tortilleros que paneros. Y si es tortilla de harina, imagínate. Con mayor razón. Pero es que ya con la tortilla de tortillería normal, ya no ocupas tortilla de harina, ya la tienes ahí. Es que en Latinoamérica tenemos productos muy malos para hacer tortilla y para hacer pan. En Europa, por ejemplo, están delgados, no tienen tanta diabetes, se comen mucho pan, pizza, pero no es el mismo trigo. Es Claro. el mismo proceso, allá Claro, se hace así es. artesanal. Claro, podrán tener allá sus intolerancias y todo, pero no es lo mismo. Aquí tenemos la basura de Estados Unidos, para acá nos mandan el maíz, nos mandan el trigo, todo procesado, lleno de azúcar. Así es. Bueno, pues tenemos mucho por hacer, si se dan cuenta, ¿no? Quisiera hacer una pregunta. Ahí habla de la vitamina B1 o B2. B1. Ajá. Entonces, el pan sí contiene un poco de sustancia favorable para el organismo. Lo puede hacer uno cada 15 días o cada 20 Mira, días. lo que pasa es que el complejo B viene del trigo, pero lo eliminas con el procesamiento. O sea que un pan más natural si trajera nutrientes, vitaminas, minerales. Por eso hablaba yo, ¿verdad?, de cómo es que se pierde en el proceso calcio, vitamina B, magnesio, hierro, etc. Bien, entonces, si no hubiera alguna pregunta más, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.